Muy buenos días, amigos de Solución Educativa, Refrigeración y Climatización. En este caso primordial, vamos a hacer introducción de presión del refrigerante R600A. Pero antes de entrar de lleno en este tema del refrigerante R600A, vamos a hablar un poco del R134A. Fíjense que el R134A es un refrigerante puro HFC, hidrofluorocarbono, el cual dependiendo pues la temperatura de trabajo, en este caso vamos a indicar de -20 para congelación, aunque este puede trabajar en -23 o en -17 para congelación, bueno, dependiendo ya la aplicación. En este caso fíjense que a 0 metros a nivel del mar, ¿sí? Estamos indicando de que sería 4.56 psi. Normalmente pues estaríamos teniendo en cuenta las temperaturas ambiente, en el cual normalmente puede un sistema de refrigeración pues ciclar o trabajar. Por ejemplo, clima frío, medio o cálido. En este caso, por ejemplo, estaríamos con esta presión en un clima cálido. Normalmente tenemos que tener en cuenta la altitud. Entonces, fíjense, por ejemplo, si el 134A estuviese en un equipo, digamos, indicado para una zona donde haya 2000 metros de altura. Entonces, en esta tabla presión-temperatura, pues se puede configurar. Entonces, coloquemos aquí 2000 metros, ¿sí? Y fíjense que la presión automáticamente, estando para congelación, hay que dejarlo cargado en 7.6 psi a 2000 metros. Entonces fíjense que la temperatura ambiente y la altitud es muy importante. Entonces entremos de lleno a lo que es el R134A al R600A. Vamos a hacer el cambio a R600A. Busquemos aquí el refrigerante R600A, pero tengan en cuenta que la mayoría de tabla presión-temperatura esta no indica que viene para trabajar en pulgadas de vacío. Entonces observemos, tenemos que hacer el cambio de PSIG a inch HG, que es la presión de carga que se debe dejar el R600A. El R600A trabaja en vacío. Es muy importante que se tenga en cuenta todos los sistemas de refrigeración o climatización. Es importantísimo el vacío, aún más para el R600A. Entonces, sabemos de que para congelación indicamos -20. Fíjense que, por ejemplo, a 2000 metros, la carga del refrigerante para R600A debe de quedar en 2.3 inch HG, pulgadas de vacío, ¿sí? Pero esto es a 2000 metros. En este caso sería para un clima frío, ¿sí? Entonces indiquemos, por ejemplo, ahora para un clima cálido o a 0 metros. Observemos acá, hacemos la configuración a 0 metros y fíjense que automáticamente la presión del R600A a un clima cálido debe quedar en 8.52 pulgadas de vacío, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante pues también tener en cuenta, si ustedes observan el video anterior donde se indica la temperatura en el condensador, ¿sí? Donde coloqué el sensor S3 en la condensadora, esta temperatura debe darnos 38 grados Celsius para clima frío, ¿sí? Para clima cálido, en este caso para esta presión que está mostrando de 8.52, debe encontrarse en 49 grados Celsius. En S3 en la condensación, y en clima medio serían 43 grados Celsius en la condensación, digamos
tienen que observar el video anterior donde ubiqué el sensor S3 para hacer este tipo de referencia. Entonces fíjense que es muy importante que el R600A tenga todos estos parámetros de diferenciación con respecto al clima, ¿sí? Y con respecto a que ustedes deben normalmente tener en cuenta la configuración de que el refrigerante R600A en una tabla presión-temperatura como la que están observando debe indicarse en pulgadas de vacío. Entonces es diferente la carga de un 134A a un R600A. Entonces normalmente cuando se tiene este tipo de refrigerante R600A hay que tener, digamos, un instrumento, colocar en ciertos puntos del sistema y lo que es el sensor S1, S2 en el evaporador para tener así, digamos, que la diferencia de temperatura, que se tenga en cuenta todos estos parámetros. Entonces tengan en cuenta de que esta herramienta es muy importante a la hora de hacer una carga para refrigerantes como el R600A, que trabaja o ciclea por debajo de la presión que normalmente trabajaría un 134A en sistemas de congelación con respecto al R600A. Entonces se aclara o se indica también de que la mejor carga sería por peso, pero cuando se hace por presión-temperatura, pues hay que tener estos indicadores de referencia para que tenga un buen funcionamiento.